Pues buenas tardes, camaradas, amigos y amigas. Estamos el día de hoy aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el colectivo Ernesto Guevara. Estamos transmitiendo para Prejuco Revolución, este programa del Frente Juvenil Comunista para jóvenes revolucionarias y revolucionarios. Y estamos el día de hoy con nuestra camarada Fernanda Cruz, que es politóloga, es filósofa, especialista en temas de crítica y filosofía feminista. Y bueno, estamos aquí para platicar acerca de las diversas cuestiones y problemáticas de nuestra sociedad, en México y en el mundo, ante el capitalismo. Es decir, digamos, los retos que tienen las mujeres el día de hoy ante tanta adversidad. Y bueno, es un gusto estar contigo, Fer, que nos puedas aportar tu conocimiento y pues para que la gente lo pueda revisar en video y en audio. Y pues muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme a hacer esta pequeña contribución. Bien, pues tenemos algunas preguntas de mucho interés para jóvenes estudiantes, trabajadoras, trabajadores. Y bueno, nos podrías dar tu perspectiva, el panorama de la situación actual de la mujer, a qué se enfrenta el día de hoy. Pues yo creo que primero habría que resaltar que ha habido a lo largo de bastantes años un avance sustancial en la posición social, económica, política de las mujeres en México y en el mundo, por supuesto. Hoy en día tenemos como más posibilidades de acceder a espacios que antes nos estaban vetados. Y sin desconocer eso, creo que el énfasis hoy habría que hacerlo en el panorama de violencia al que nos enfrentamos, ¿no? Un panorama de violencia política, económica, social, cultural y feminicida, por supuesto, ¿no? O sea, las tasas de feminicidios no solo en México, sino en América Latina y en otras partes del globo, pues son bastante alarmantes. También la violencia sexual a la que nos estamos enfrentando, que ya no puedes salir a la calle tranquila, o sea, en ningún sentido, en ninguno. El abuso infantil, que también ha recrudecido muchísimo y que tiene que ver también, por supuesto, con la violencia de género, justo por esta idea de cómo hay diversos grupos o diversos marcadores sociales para la subordinación y que incluyen pues el género, pero también la edad y que están bastante articulados, ¿no? Como este sentido de feminizar a los niños, ¿no? Como infantilizar a las mujeres, van como muy estrechos. Entonces el abuso infantil creo que también está muy de la mano con este panorama de violencia al que nos enfrentamos las mujeres. Y también, por supuesto, la precariedad laboral, ¿no? A la que nos enfrentamos entre brechas salariales, entre el acoso laboral y muchas otras, ¿no? O sea, nuestras condiciones de trabajo muchas veces no son las óptimas y también, por supuesto, la entrada masiva de mujeres al mercado laboral ha significado también para el capitalismo una gran ventaja, ¿no? Porque se ha abierto paso a un nuevo ejército de reserva, pero también a un nuevo campo de explotación que le da al capitalismo lo revitaliza de una manera fundamental, y ahí el caso de las maquiladoras, ¿no? Ese creo que es el ejemplo para hablar de la situación económica de las mujeres en esta etapa del capitalismo neoliberal, ¿no? Entonces, si bien hay que reconocer como todo este avance que hemos tenido, de todo el acceso que hemos tenido a espacios, etcétera, también hay que reconocer que hoy el panorama de violencia sistémica está bastante fuerte y que es ahí donde hay que concentrar la lucha, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta sería algunos antecedentes o ejemplos de procesos políticos de la lucha de las mujeres, los más destacados, en donde efectivamente se hayan realizado y concretado estas victorias de estos objetivos de lucha de las mujeres históricamente.
algunos de ellos los más representativos o los más importantes, digamos, para la clase trabajadora, para los estudiantes, los estudiantes, ¿cuáles podrían ser? Algunos ejemplos a lo mejor en Latinoamérica que conozcas. Pues digamos, así como un recorrido muy rápido. El primero que habría que subrayar, por supuesto, es el voto, ¿no? La conquista del voto o la lucha por el voto, ¿no? Pero una lucha que abrió preguntas sustanciales para las mujeres, porque bajo la pregunta de ¿cuál es nuestro lugar en las democracias, en los regímenes políticos? Bajo esa pregunta se abrieron otras fundamentales que era como, bueno, si no puedo participar políticamente, si no puedo votar, si no puedo hacer algo tan básico como votar, entonces, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida como mujer, ¿no? Entonces, desde ahí se abren toda una serie de luchas por controlar nuestra vida, ¿no? Por tomar decisiones fundamentales y básicas sobre nuestra vida, como sobre si queremos casarnos o si queremos terminar con un matrimonio, cuántos hijos queremos tener, etcétera, ¿no? O sea, cuestiones de vital importancia y que además constituyen los aspectos básicos para construir una vida, ¿no? Preguntas que otro sector de la población no se hace, ¿no? O que se hace, pero que tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre eso, ¿no? Entonces, yo creo que la primera gran lucha dentro del colectivo de las mujeres fue el sufragio, aunque también habría que señalar la lucha de las mujeres en lo que hoy es Latinoamérica frente a la colonización, ¿no? Que fue una lucha fundamental porque ellas se vieron desplazadas, ¿no? O sea, el panorama antes de la colonización es totalmente diferente, o sea, en muchos de los lugares en Mesoamérica, etcétera, mujeres ocupaban posiciones de autoridad junto con varones, ¿no? Y tenían decisiones sobre su cuerpo a través del conocimiento que tenían sobre su propio cuerpo, sobre sus ciclos, etcétera, y su correspondencia con la naturaleza, pues podían tomar ciertas decisiones, ¿no? Sin embargo, con la colonización, pues se da como este entronque patriarcal, como lo llaman Julieta Paredes y las feministas comunitarias de Bolivia, este pacto entre varones colonizadores y varones indígenas, ¿no? Entonces, se despoja a las mujeres de estas decisiones, pero no sin antes librar, por supuesto, una lucha, ¿no? Una lucha que fue bastante enardecida, pero que sí terminó por excluir a las mujeres de estas posiciones de autoridad, ¿no? Luego, creo yo, vendría también la decisión sobre el cuerpo a partir de la anticoncepción, a partir de poder acceder a los métodos anticonceptivos y poder empezar a controlar esa parte de la vida tan fundamental que era cuántos hijos o si quiero tener hijos o no, ¿no? Por ahí de los 50, 60 en adelante, creo que esa decisión y esa conquista es fundamental para las mujeres porque, claro, si la maternidad ya no es tu destino fijado de antemano, pues entonces se te abren un montón de puertas, ¿no? Porque recordemos, la maternidad es un trabajo de tiempo completo y que es súper demandante, entonces si no te atienes a la maternidad, bueno, entonces hay la posibilidad de construir la vida de otra manera. Entonces la anticoncepción a mí me parece fundamental. Tema pendiente, claro, ¿no? Porque hoy en día habría que cuestionar muchísimas cosas sobre la anticoncepción. Tenemos pendiente la lucha por el aborto, ¿no? Que sigue ahí, es un punto muy delicado que no termina por resolverse. Pero también las preguntas sobre ¿qué pasa hoy en día con la anticoncepción, no? O sea, porque solo nos toca a nosotras hacernos cargo de la anticoncepción, que es también por ahí una pregunta que hay que hacerse. Y luego, yo creo que una que hoy en día está muy fuerte es esa, y que está todavía, digamos, todavía no es una conquista, todavía no es una victoria, es el derecho o la posibilidad de decir no. De decir no a muchísimas cosas, ¿no? Desde lo más básico que es no quiero esto, no quiero aquello, hasta lo más extremo que es decir no frente a un ataque, no sé, un ataque sexual y que ese no se entienda como un no,
¿no? Es decir, la conquista por el no todavía no la logramos, es un trabajo que tenemos pendiente y que es fundamental, ¿no? Y yo creo que otra de las grandes conquistas es que nos hemos hecho de espacios y que nos hemos hecho de nuestra propia voz, ¿no? Hemos construido nuestros propios discursos, hemos construido una visión del mundo desde nosotras mismas, para nosotras mismas, y además nos hemos hecho de las condiciones o de algunas condiciones y seguimos construyendo para que esa visión del mundo se concrete, ¿no? O diversas visiones del mundo, porque pues no es una sola. Yo creo que esas conquistas a mí me parecerían como de las más fundamentales y que tal vez unas sí se pueden historizar como en términos de fechas y demás, pero hay otras que son más bien como que atraviesan todo ese conjunto de procesos, ¿no? Entonces yo destacaría esas. Otra de las preguntas sería qué tipo de acciones, sobre todo políticas y organizativas, en términos de organización social, política, digamos, son las más apremiantes o necesarias que tú considerarías que las mujeres podrían realizar ahorita en esa etapa, digamos, de lucha o de reivindicaciones, ¿no? O sea, ante las instituciones, el gobierno, ante las empresas, ¿no? Ante el capitalismo, que ya no es únicamente a nivel nacional, sino internacional. ¿Cuáles serían esas medidas, digamos, políticas, organizativas que tú pudieras ver en esta lucha? Es una pregunta bien difícil esa, ¿no? Yo creo que de entrada uno de los mayores retos que tenemos hoy en día el movimiento de mujeres es actualizarnos y resignificar nuestras acciones políticas y nuestros eslogans, ¿no? Somos herederas de tradiciones de los 60, 70, 80, ¿no? Que traían planteamientos fuertísimos y que fue como un boom de perspectivas teóricas que nos dijeron mucho sobre nuestra situación, ¿no? Cuáles eran las bases de la opresión, en qué sentido se movía el patriarcado, cómo cooperaba con el capitalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese momento, en esa etapa del movimiento de mujeres, se generan justo muchísimos eslogans, ¿no? Y muchísimas acciones políticas, no sé, la quema de brasieres, el empezar a organizarnos para marchar, hacer marchas exclusivas de mujeres, ¿no? Círculos de autoconciencia, incluso comunidades de puras mujeres, ¿no? Que se construyeron en aquel momento y que hoy en día, siendo herederas de esas perspectivas y de esas acciones y de esos eslogans, queremos retomar, ¿no? Y los hemos retomado. Sin embargo, creo que uno de los mayores retos es cómo resignificamos para pensar todas esas acciones y para pensar esos eslogans en el contexto actual, ¿no? En el contexto del neoliberalismo y en el contexto de una reacción patriarcal, ¿no? Es decir, en este resurgimiento de un conjunto de discursos conservadores y patriarcales de los más extremos, como es el de la Iglesia, por ejemplo, o el de la derecha ultraconservadora, en ese contexto, ¿cómo resignificamos, por ejemplo, el construir espacios solo para mujeres? Y espacios, no sé, separatistas o espacios lesbofeministas, etcétera, ¿no? O sea, creo que ahí una de las primeras acciones políticas a emprender y que se ha hecho, ¿no? O sea, si hoy en día vemos muchísimo de eso, se ha hecho es sentarse y pensar conjuntamente, ¿no? O sea, pensar qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos y qué es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, como acción política fundamental, eso, ¿no? O sea, reflexionar acerca de qué es lo que queremos construir, porque si no hay esa visión, digamos, utópica, entonces no hay estrategia política que pueda servir para construir eso que queremos construir. Creo también que otro campo importantísimo y fundamental es la
la educación no nada más en el sentido como escolar, sino cultural también, ¿no? Que es justo esta cosa que hemos llamado la deconstrucción, tanto de la masculinidad como de la feminidad, y que nos ha llevado hoy en día a caminos como bien diversos, pero que creo yo uno de los retos es cómo conjuntamos esas dos deconstrucciones, ¿no? Esas dos reeducaciones culturales y escolares, por supuesto, de la feminidad y la masculinidad, y como otras perspectivas de géneros no binarios y etcétera, ¿no? Creo que ese es un gran reto, ¿no? De la reeducación, porque no terminamos de ponernos de acuerdo, y digo, tampoco es que haya que homogeneizar la estrategia, pero sigue siendo por ahí un debate bien candente entre el movimiento de mujeres y sus diversas corrientes. Creo también que hay que apostar por perspectivas y organizaciones transversales, es decir, que desde una perspectiva feminista, claro, se retomen un conjunto de demandas que siguen estando ahí, como por ejemplo voltear a ver la lucha anticolonial o la lucha anticapitalista, ¿no? O sea, yo creo que un feminismo que no hace una crítica radical al capitalismo o al colonialismo deja mucho que desear, ¿no? Porque, o sea, sabemos desde hace tiempo, ¿no? Gracias a muchas teóricas que se han dedicado a estudiar estas cosas, que el patriarcado no funciona hoy en día sin el colonialismo y sin el capitalismo, ¿no? Entonces, si nos limitamos a una visión que solo sea feminista y ya, o sea, que no contemple una estrategia también anticapitalista y también anticolonial, entonces creo que nos estamos quedando bastante cortas. Y creo que ese es un gran reto, ¿no? ¿Cómo articulamos una lucha de tal manera que sea antipatriarcal, anticolonialista y anticapitalista, pero que no dé primacía a una u otra visión, ¿no? Sino que justamente las articule, ¿no? No como sumatoria, sino como articulación. Creo que ese es uno de los grandes retos, y que también pasa, por supuesto, no solo por la perspectiva teórica o reflexiva, sino también por construir organizaciones o asociaciones, o como se le quiera llamar, o espacios que sean, que articulen también esas luchas, ¿no? Pero también respetando, digamos, la autonomía de cada una de esas luchas, porque sabemos que no en todos los puntos se va a coincidir, pero no por eso hay que abandonar la posibilidad de articularlos, ¿no? Ahora que también hoy en día justo nos enfrentamos a esta cosa a este fenómeno de cómo construir espacios seguros para las mujeres que también sean anticapitalistas y anticolonialistas, es decir, con la intervención de los hombres, ¿no? ¿Cómo lo articulamos? Yo creo que no hay una respuesta dada de antemano, porque también hay que construirlo y hay que responder a condiciones específicas, pero sí me parece que sin perder de vista la autonomía de la lucha de las mujeres, hay que apostarle por esos espacios y esas organizaciones que se articulen, ¿no? Y que adoptemos en nuestro seno también esas luchas, ¿no? Sí, porque es una estrategia, digamos, enorme, ¿no? O sea, no podemos solamente apostar a acabar con el patriarcado si no apostamos también a acabar con el capitalismo y con el colonialismo. No hay manera, ¿no? O sea, se nutren uno a otro, entonces, si no van juntas, yo creo que no, o sea, no nos sirve de mucho nada más atacar al patriarcado, ¿no? Bien. Y ya entrando en este tema, precisamente nos han mencionado algunas de las principales tesis o reflexiones, puntos a discutir, a teorizar, que nos puedas ahora mencionar las principales autoras contemporáneas que hacen esta reflexión en torno a la lucha de la mujer, y sus principales tesis, así breves, o proposiciones, ¿no? Y qué tan vinculadas o tan articuladas tal vez estén entre ellas o entre la sociedad, o si se distancian. ¿Cuáles serían estos principales tesis, digamos, de la lucha de las mujeres? Pues hoy en
día hay un abanico bastante grande de propuestas teóricas y políticas en el movimiento de mujeres, que yo creo que, digamos, a grandes rasgos podremos clasificar como por parte del feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, el lesbofeminismo y el ecofeminismo, ¿no? Feminismo de la igualdad, heredero del feminismo liberal en muchos sentidos de los 70s, 60s, de las teóricas, digamos, hoy en día como más sonadas o más consultadas estarían las españolas, que Celia Amorós, Rosa Cobo y, digamos, Celia Amorós más su conjunto de discípulas que trabajan desde el lado de la filosofía, sobre todo, y de un poco de la sociología, pero sobre todo desde la filosofía, y que tienen un corte, como ellas mismas lo reconocen, ilustrado, ¿no? Es decir, buscan resignificar la tríada ilustrada de igualdad, libertad, fraternidad, para hacerla también extensiva a las mujeres. Digamos, en términos como amplios, esa sería la propuesta política, ¿no? En términos de sus acciones o digamos, desde el feminismo de la igualdad, lo que encontraríamos como acciones políticas concretas serían las cuotas de género, ¿no? La paridad en congresos, en términos económicos, etcétera. Y también una serie de medidas institucionales importantes como pues el impulso de ciertas leyes para lograr como la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, y sobre todo lo que hoy en día conocemos en términos gubernamentales como la equidad de género, ¿no? Que son todas estas medidas justo que abren espacios para mujeres en términos sobre todo de paridad, ¿no? O programas, políticas públicas que tienen como esta perspectiva de género. Sobre todo, y también han impulsado muchísimo la apertura en términos de educación, la apertura de centros de estudio para mujeres o de mujeres, historia de las mujeres, estudios de género, etcétera, ¿no? Sobre todo a nivel superior, ¿no? A nivel de una educación superior, pues en esta corriente encontraríamos como este conjunto de acciones. Por parte del feminismo de la diferencia, hay como muchos planteamientos, pero digamos, si queremos un poco rastrear la matriz más básica de este feminismo, podríamos decir que como herederas del feminismo radical de los 70s, que justo planteaba el origen sistémico de la opresión de las mujeres, ellas transitan hacia una perspectiva cultural y empiezan a pensar la diferencia entre los sexos y la opresión de las mujeres desde la construcción simbólica, ¿no? Cómo se construye simbólicamente a cada género. Desde esa perspectiva han, digamos, postulado que, digamos, ser hombre o ser mujer no responden a ontologías totalmente diferentes, ¿no? Es decir, qué es ser mujer o qué es ser hombre no comparten nada. Y en ese sentido, digamos, una de las mayores vías políticas de acción para las mujeres sería, pues, vivir, digamos, su sexualidad y su ser mujer entre mujeres, ¿no? Digamos, la gran tesis del feminismo de la diferencia es que justo la diferencia entre los géneros es irreductible, ¿no? De ahí, hoy en día, digamos, feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia, muy a grandes rasgos, lo estoy esquematizando mucho, pero ahí encontraremos la diferencia entre, por ejemplo, las intelectuales de hoy en día, ¿no? Súper reconocidas y que trabajan en universidades prestigiosas y demás, que serían las feministas de la igualdad, muchas de ellas, y en términos de lo que diríamos la base del movimiento, encontraremos más bien un feminismo de la diferencia, ¿no? Tal vez no en términos tanto de todas sus acciones políticas, pero sí en términos, por ejemplo, de las ideas que se están moviendo en el movimiento de mujeres a nivel de la base, ¿no?
lo vemos tan solo en cómo a raíz del 24A, ¿no?, de 2016, que se empiezan a hacer como todas estas movilizaciones a lo largo de Latinoamérica para visibilizar la violencia de género, etcétera, cómo se empiezan a organizar esas marchas multitudinarias, ¿no? Cómo empieza a haber un rescate del protagonismo de las mujeres en esas marchas, ¿no? Porque justo a nivel de las bases lo que se recupera es esta identidad femenina, ¿no? De ahí los contingentes separatistas, los hombres atrás, y en algunas ocasiones incluso se ha planteado que no haya hombres en las marchas, ¿no? Sobre todo como en las primeras, que sí fue una movilización masiva de puras mujeres casi, ¿no? Tenemos también por ahí otras corrientes que un poco se entrecruzan con estas dos, que sería el lesbofeminismo, que es un poco ahí, tiene mucho que ver con el feminismo de la diferencia. El lesbofeminismo como apuesta política por el lesbianismo, ¿no? El lesbianismo no en términos sexuales, sino en términos de construir espacios de y para mujeres exclusivamente, y de construir relaciones en todos sentidos solo con mujeres, ¿no? En México tenemos algunas no sé si las llamaría teóricas, no sé si a ellas les gustaría que las llamara como tal teóricas del lesbofeminismo, pero representantes importantes como Karina Vergara Sánchez, que es poeta, académica y tiene unos aportes en el campo del lesbofeminismo importantes, y que pues es un lesbofeminismo que encuentra, digamos, su base más firme en los aportes de Monique Wittig con su pensamiento heterosexual, que, digamos, el gran planteamiento es este rechazo de la feminidad tradicional bajo el eslogan o la gran frase de esta autora francesa, que es: las lesbianas no son mujeres, ¿no? No son mujeres, ¿en qué sentido? En el sentido de que rechazan cualquier relación que las subordine a un hombre, ¿no? La relación económica, la relación cultural, la relación amorosa, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues, no responden a este ideal de feminidad tradicional, ¿no? Y por último, me gustaría resaltar también, importantísimo hoy en día, pero que también justo se entrecruza con estos otros feminismos, el ecofeminismo, ¿no? Que ha emprendido un conjunto de acciones vitales que nos han permitido apropiarnos de nuestros cuerpos y de todo lo que pasa con nuestros cuerpos, emprendiendo, por ejemplo, la campaña de la copa menstrual, o del cuidado, del cuidado de nuestro ciclo menstrual desde perspectivas alternativas, o que también ha recogido saberes ancestrales de abuelas, bisabuelas, etcétera, o de comunidades indígenas que aún hoy los tienen, justo para el cuidado del cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo en conexión, por supuesto, con los ciclos de la naturaleza, y que nos conecta de nuevo como con este ámbito de nuestra vida muchísimo más natural, que por supuesto rompe radicalmente con visiones de la modernidad que nos plantean y nos hacen creer que somos dueños y señores de la naturaleza y que podemos tratarla a nuestro antojo, ¿no? Entonces, digamos, esas serían como las corrientes que yo destacaría, o digamos como las tesis principales que hoy en día estaríamos viendo y que se están moviendo a lo largo y ancho del movimiento de mujeres. Pues muchas gracias, Fer. Ha sido muy ilustrativa tu charla, esta explicación, pues como dices, muy sintética, muy breve, y bueno, si no tenemos ahorita el espacio, seguramente te estaremos invitando a otros lugares, a otros espacios para que puedas extenderte y bueno, y seguir profundizando. Sabemos que has hecho una tesis al respecto y bueno, tus proyectos académicos continúan en este tenor. Y pues muchas gracias. Y finalmente, ¿algún último mensaje que tú le quieras dar a las mujeres estudiantes, trabajadoras de México en este siglo XXI, en estas condiciones del capitalismo tan adversas? ¿Algún mensaje a los que nos están viendo y escuchando? Pues yo creo que hay como varias cosas que decir. Sí. Una de ellas creo que sería no dejar de insistir. Creo que es la más importante, porque justo tenemos un panorama bien adverso
pero justo por eso no hay que abandonar la lucha. Y en ese sentido creo que también hacer un llamado a la construcción de redes entre mujeres y de redes de solidaridad y de sororidad. Creo que es fundamental rodearnos y articularnos de personas y de comunidades y de espacios que nos permitan seguir luchando y seguir resistiendo y seguir apostando por construirnos en autonomía. Creo que eso es fundamental. Y también creo que otra de las cosas en las que me gustaría mucho poner énfasis es en que tengamos cuidado en esto que Nancy Fraser ha llamado la domesticación de la lucha feminista y de las demandas del feminismo, porque sabemos que el capitalismo es súper flexible, pero es que también lo es el patriarcado, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me gustaría como destacar que en todas nuestras estrategias de lucha, en todas nuestras acciones políticas concretas, en nuestras articulaciones con otros movimientos, con organizaciones, etcétera, tengamos mucho cuidado justo de no caer en la trampa o del capitalismo o del patriarcado, y que nuestras luchas entonces se vean siendo utilizadas por estos sistemas, ¿no? Para rearticularse y para seguir reproduciéndose, ¿no? Entonces, creo que eso sería lo fundamental que yo destacaría. Pues muchas gracias, camarada. Estaremos en contacto y les agradecemos a nuestro auditorio que hayan estado con nosotros y que sigan con nuestras transmisiones, nuestros programas. Tenemos el Facebook, la página de Facebook, que es Frente Juvenil Comunista Frejuco, o nos pueden escribir todas sus dudas, comentarios en el correo frejuco@gmail.com. Y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.